Un matón abofeteó a una mujer en un tren sin saber que acababa de cometer el mayor error de su vida. Lo que sucedió después cambiaría para siempre la forma en que los pasajeros de ese vagón ven el mundo. El metro rugía mientras salía de la estación, las ruedas chirriando como metal gritando contra metal. Era lunes por la mañana, hora pico, abarrotado hombro con hombro. Los pasajeros se apretujaban hacia adentro, evitando el contacto visual, ahogándose en sus propios mundos. El aire olía a café, abrigos húmedos y ese débil tinte metálico del subterráneo. Cerca de las puertas, una mujer permanecía sola. Cabello gris suave, prolijamente recogido, abrigo beige abotonado hasta arriba y un bolso de lona desgastado apretado contra su pecho. Su postura era cuidadosa, respetuosa. Ocupaba poco espacio. Frente a ella, con las piernas extendidas ampliamente, estaba un joven de unos 20 años, gorra de béisbol hacia atrás, sudadera holgada, el brillo del teléfono en su mano. Miró brevemente a la mujer, luego volvió a desplazarse por la pantalla, su pie marcando el ritmo de música que solo él podía escuchar. El asiento a su lado permanecía vacío. La mujer sonrió cortésmente, su voz apenas por encima de un susurro. «Disculpe, ¿le importaría si me sentara?» El hombre no levantó la vista. «El tren está lleno, señora. Hay que reclamar tu lugar temprano». Extendió su pierna aún más sobre el asiento. Un hombre de mediana edad a su lado lo notó. Se ajustó los lentes, luego miró hacia otro lado. Nadie dijo una palabra. La mujer no discutió. Simplemente se quedó allí parada, balanceándose, con el ritmo del vagón. Sus brazos abrazaron el bolso más cerca. Adentro había 2 manzanas, una hogaza de pan y un frasco de mermelada de fresa. Se había levantado temprano para ir al mercado, como hacía todos los lunes desde su jubilación. El metro se sacudió repentinamente, tomando una curva con fuerza. Las luces del techo parpadearon mientras el vagón se inclinaba. Ella se sostuvo con una mano, estabilizándose contra el poste. Su hombro rozó el brazo del joven. Él se apartó bruscamente, exagerando el movimiento. «No me toques, vieja», ladró. Las cabezas se voltearon, los ojos se asomaron por encima de los teléfonos. Luego, tan rápido como se voltearon, miraron hacia otro lado nuevamente. El rostro de la mujer se sonrojó pero no respondió. Retrocedió ligeramente, dándole espacio. Su agarre en el bolso se apretó. El hombre sonrió con suficiencia y se inclinó hacia adelante. Más fuerte ahora. «¿En serio, todos ven esto? No puedo ni viajar en el tren en paz sin que alguien invada mi espacio». Nadie respondió. Una adolescente en uniforme escolar estaba parada al otro lado del pasillo. Sus dedos flotaban sobre la cámara de su teléfono, pero nunca presionó grabar. Entonces el hombre extendió la mano y tocó el bolso de la mujer. «¿Qué hay en el bolso, abuela? ¿Algo por lo que valga la pena pelear?» Se rió y golpeó la correa con 2 dedos. La mujer negó ligeramente con la cabeza. «Por favor, no», dijo en voz baja. Pero él no se detuvo. Extendió la mano otra vez, no para lastimar sino para burlarse, agarrando la parte inferior del bolso e inclinándolo. Una manzana cayó, luego la otra, rodando bajo los asientos. El frasco se deslizó pero no se rompió. Ella jadeó suavemente y se agachó, estabilizándose, sobre una rodilla, tratando de recoger la fruta. Entonces llegó el codazo. Rápido, deliberado. No un empujón, no un puñetazo, sino un movimiento violento de su brazo hacia atrás, hacia ella. La golpeó justo debajo de la clavícula. Ella se tambaleó hacia un lado, su espalda golpeando el marco metálico de la puerta del metro con un ruido sordo. El impacto no fue fuerte, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Un niño con chamarra inflable abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Una mujer mayor se cubrió los labios con su bufanda. La adolescente dio un paso hacia adelante, luego hacia atrás. Nadie se movió. El hombre se recostó en su asiento, orgulloso de sí mismo. «Lección del día», dijo más a la multitud que a ella. «No se apoyen en extraños», y aún nadie habló. Desde otra parte del vagón surgió una voz áspera. «Oye, ¿necesitas ayuda, hermano?
Venía de otro joven 2 filas más atrás, más corpulento, chamarra subida hasta el mentón, audífonos fuera ahora. Otro matón, un amigo. El primer agresor sonrió más ampliamente. ¿Ves? ¿Ahora qué? Un tercer hombre sentado cerca de la ventana se enderezó ligeramente. Gorra hacia adelante, tatuajes asomándose por el cuello de su camiseta. Sus ojos se movían entre la mujer y sus compañeros calculando. La anciana se las arregló para ponerse de pie lentamente, todavía temblando. Una de las manzanas había rodado hasta los pies del matón sentado frente a ella. Él no se movió, para ayudar. En cambio, dejó escapar un suspiro fuerte. Se inclinó hacia adelante con ambos codos en las rodillas y sonrió. «Oh, vamos. ¿Vas a gatear ahora? Es solo fruta». Ella no respondió. Su mano se estiró hacia la última manzana, justo debajo de su bota. Él levantó el pie, luego lo dejó caer con fuerza. La manzana estalló con un crujido sordo. Los jugos se filtraron por el suelo mugriento, como sangre de una herida superficial. La multitud se estremeció. La mujer mayor levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Él levantó una ceja. Inclinó la cabeza como si acabara de aplastar un insecto. «¿Terminaste?», dijo casi casualmente. El silencio se espesó. Los teléfonos comenzaron a salir, pero nadie grababa todavía. Solo observaban, esperando algo que no podían nombrar. Desde el otro extremo del vagón, una figura se movió en las sombras. Desde el extremo opuesto del vagón, más allá de los cuerpos, los postes, el ruido, un hombre lentamente levantó la cabeza. Había estado parado todo el viaje. Una mano en la barra superior, una bota plantada ligeramente más ancha que la otra. Un sombrero vaquero desgastado ensombrecía su rostro. Su abrigo era de cuero, agrietado por el tiempo y el sol. Su barba, gris como la de ella. Sus ojos fijos en el movimiento. Lo había visto todo. El tren apenas comenzaba a entrar al siguiente túnel. El matón se rió más fuerte ahora, dirigiéndose a sus amigos. ¿Vieron eso? Solo toma un poco de fuerza para poner a la gente en su lugar. El segundo agresor, el corpulento, se acercó más. Deberías haberla empujado más fuerte, hermano. El tercero finalmente se puso de pie, estirándose como un gato perezoso. ¿Por qué parar ahí? Parece que tiene más cosas en ese bolso. La mujer se las arregló para ponerse de pie, todavía sosteniendo los restos de sus compras. Su respiración era entrecortada, no de miedo, sino de algo más profundo. La humillación de ser invisible cuando más necesitaba ser vista. El primer matón se levantó también, ahora de pie, imponente sobre ella. ¿Sabes qué? Creo que deberías agradecerme. Te enseñé una lección valiosa sobre el respeto. Extendió la mano hacia el bolso otra vez, esta vez para arrancárselo completamente. Ella retrocedió, pero no había lugar a donde ir. La puerta del tren estaba directamente detrás de ella. «Dame eso», gruñó él, tirando de la correa. El bolso se rasgó. El frasco de mermelada finalmente cayó, estrellándose contra el suelo del metro. El vidrio se esparció como lágrimas, congeladas. La mermelada de fresa se derramó, mezclándose con los jugos de la manzana aplastada. Un sonido colectivo se elevó de la multitud, gastos ahogados, murmullos de consternación, pero nadie se movió. El segundo agresor aplaudió lentamente. «Bien hecho, hermano. Enséñale quién manda». El tercero se rió. «Apuesto a que ahora se lo pensará 2 veces antes de molestar a alguien». La mujer se quedó allí, sosteniendo los restos rasgados de su bolso, mermelada goteando de sus dedos. Sus ojos se llenaron, pero no lloró. No aquí, no frente a ellos, pero desde el otro extremo del vagón, el hombre del sombrero vaquero comenzó a moverse. No empujó a nadie a un lado, no se apuró. Simplemente comenzó a caminar. Pasos medidos, silenciosos, pasando junto a la madre que abrazaba a su hijo, pasando junto al estudiante universitario que apretaba su mochila más fuerte, pasando junto a la mujer con su teléfono congelado en el aire. El primer matón aún no lo había visto. Estaba demasiado ocupado actuando. Se volteó hacia el resto del vagón. «¿Ven?
Esto es lo que pasa cuando la gente olvida que no son especiales. Nadie respondió. Entonces llegó la voz, profunda, controlada, silenciosa como una navaja deslizándose de su funda. «Recógelo». El matón parpadeó confundido, luego volteó la cabeza. El extraño estaba parado a solo 2 metros detrás de él. Más cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que el aire a su alrededor pareciera más delgado. El cuero de su abrigo crujió suavemente mientras ajustaba su postura. «¿Qué?», ladró el matón. El extraño no parpadeó. «La manzana. Recógela y discúlpate». Una ondulación atravesó el vagón como un temblor distante. Una mujer dio un pequeño paso hacia atrás. Alguien presionó grabar. El matón se rió nerviosamente al principio, luego más fuerte. «Oh, hombre, ¿en serio? ¿Quién se supone que eres? ¿Su esposo? ¿Su sheriff?». Se recostó hacia atrás, todavía sonriendo. Ahora dirigiéndose a la multitud. «Tenemos toda una situación de John Wayne aquí, ¿eh?». El extraño no dijo nada. Dio un paso más hacia adelante. Ahora el matón se puso de pie, tratando de reafirmar el control, inclinando su barbilla para mantener la altura. «¿Cuál es tu problema, viejo?». La voz del extraño fue como grava arrastrada sobre piedra. «Ella fue lastimada. Tú lo hiciste. Ahora arréglalo». No había amenaza, no había gruñido, solo una declaración tan clara y firme como la gravedad misma. El matón miró alrededor, pero esta vez nadie apartó la vista. «Ya no». Rodó los hombros tratando de inflarse. «Aléjate, te estoy advirtiendo». El extraño inclinó la cabeza. «Ya te advertí». La tensión ya no estaba aumentando. Había llegado a una meseta, pesada, viva. Entonces, justo cuando parecía que podría romperse, una voz aguda sonó desde atrás. «Oye, necesitas ayuda». Venía de otro joven hombre 2 filas más abajo, más corpulento, chamarra subida hasta el mentón, audífonos fuera ahora. Otro matón, un amigo. El extraño no se volteó. El primer matón sonrió más ampliamente. «¿Ves? ¿Ahora qué?». El extraño lentamente volteó la cabeza, sus ojos examinando al segundo hombre, luego de vuelta al primero. La mujer detrás de él apretó su bolso más fuerte. Esto ya no era solo un empujón, ya no se trataba de fruta o orgullo, era el momento donde se trazó una línea, y el extraño ya había dado un paso hacia el otro lado. El joven se cuadró, los hombros como un perro inflándose, tratando de hacer crecer dientes que no tenía. Dio medio paso hacia el extraño, apuntándose con el pulgar. «¿Tienes un problema, vaquero? Porque si lo tienes, deberías saber que no retrocedo ante nadie». El extraño no respondió. Simplemente se quedó allí parado, el ala del sombrero, proyectando una sombra suave sobre ojos que habían visto cosas que hombres como este no sobrevivirían. El tren se balanceó ligeramente al pasar sobre un desvío en las vías. El movimiento no perturbó la postura del extraño. No alcanzó nada, no se estremeció. Sus brazos colgaban sueltos a los lados, las botas plantadas como si hubieran crecido del suelo metálico. A través del vagón, los teléfonos ahora estaban afuera. No solo 1 o 2, sino una docena. Pero nadie dijo una palabra. No estaban riéndose. No estaban sonriendo. Estaban observando algo que no entendían completamente aún. El segundo matón, más pesado, rostro más redondo, comenzó a acercarse desde la izquierda. «¿Quieres que te tumben, viejo? Porque no nos importa quién crees que eres». Aún el extraño no dijo nada. El hombre frente a él, todavía pretendiendo liderar, agitó una mano en la cara del extraño. «¿Qué? ¿Estás sordo? ¿Perdiste? ¿Es tu primera vez en la ciudad?». El extraño ni siquiera parpadeó. Lentamente volteó para revisar a la mujer. Ella todavía estaba parada cerca de la puerta, bolso roto sostenido contra su pecho, rostro pálido pero sus ojos fijos en su espalda con una fe silenciosa. El extraño se volteó, miró al matón directamente a los ojos. Entonces habló. Bajo, calmado, definitivo. «Esta es tu última oportunidad». Las palabras no fueron gritadas, no fueron entregadas con bravuconería,
solo declaradas como si el tren estuviera llegando, como si el sol se estuviera poniendo. Algo inevitable. El matón principal resopló. ¿Mi última oportunidad para qué? ¿Recoger algo de fruta para la abuela? Fuera de aquí. Extendió la mano, palma abierta, y empujó el pecho del extraño. El extraño retrocedió media pulgada, no porque tuviera que hacerlo, sino porque dejó que la presión fluyera a través de él, como viento pasando un árbol. Y fue entonces cuando algo cambió en el aire. La gente no jadeó, no vitorearon, pero el silencio se volvió más pesado, el tipo de silencio que cae antes de una tormenta. El matón empujó otra vez, esta vez más fuerte. «No quieres hacer esto, viejo. Confía en mí». El extraño miró por encima del hombro hacia la mujer otra vez. «¿Estás lastimada?», preguntó. Ella asintió ligeramente. «Un poco». El extraño se volteó hacia el joven frente a él, y algo en 1900 esa mirada cambió. La suavidad se desvaneció y algo más frío se deslizó en su lugar. No enojo, no rabia. Enfoque dio un paso hacia adelante. El matón inmediatamente empujó otra vez, pero esta vez el extraño atrapó la muñeca en el aire, no bruscamente, no violentamente, solo lo suficiente para detenerla. Era como si el brazo del hombre hubiera golpeado repentinamente a cero. Parpadeó y trató de tirar hacia atrás, pero el agarre del extraño no se apretó. No necesitaba hacerlo. El hombre no podía moverse. Entonces, lentamente, el extraño inclinó la cabeza a otra. «¿Ves? Te advertí». El segundo matón se movió inquieto detrás de él. Miró hacia el tercer hombre todavía sentado a mitad del vagón. Ese no se había movido aún. Sus ojos se movían entre los teléfonos de los pasajeros y el extraño. El peso en el vagón del tren había cambiado completamente. Esto ya no era un video viral. Esto era juicio. Silencioso, medido e irreversible. El primer matón finalmente tiró su brazo libre y retrocedió. Pero era demasiado tarde. Las líneas ya habían sido cruzadas. «Oye, esto está loco. Solo aléjate, hermano. No vales la pena», gruñó el primer matón. Pero el extraño no se movió. No hizo poses. No amenazó. Solo esperó. Ese silencio, el que hace que incluso las ruedas del metro se sientan silenciadas, envolvió el vagón como un capullo. La gente comenzó a bajar sus teléfonos, no por aburrimiento, sino por reverencia. Alguien susurró: «Ni siquiera ha golpeado a nadie». El primer matón miró al segundo otra vez. «Vámonos, hermano». Pero era demasiado tarde. Las líneas ya habían sido cruzadas, y el extraño no había movido un músculo desde entonces, porque esto no era la parte donde volaban los puños. Esta era la parte donde un hombre tomaba una decisión, y otro hombre tenía que vivir con ella. El matón se rió, nerviosamente, y trató de quitárselo de encima. «Todos están actuando como si fuera algo especial». Se volteó hacia el extraño y forzó otra risa. «¿Qué ahora? ¿Vas a sacar un revólver de esa chaqueta, vaquero?» El extraño no se movió. El joven se volteó medio hacia la multitud, otra vez gesticulando con ambas manos como un artista callejero. «Quiero decir, vamos, mírenlo. ¿Qué va a hacer? ¿Darme una conferencia? ¿Golpearme con algo de sabiduría de abuelo?» Su voz se elevó, tratando de recapturar la dominancia que una vez tuvo. «¿Realmente creen que voy a recoger una bolsa de comestibles porque algún tipo en una tienda de segunda mano me pidió amablemente?» Aún el extraño no dijo nada. Simplemente ajustó su postura. Apenas, pero los que observaban lo notaron. Un cambio sutil en el peso, pies una fracción más separados, brazos relajados. Eso fue todo, y inquietó al matón más que cualquier grito jamás podría. El hombre frunció el ceño ahora, voz perdiendo su ritmo. «Ni siquiera tienes una placa. No eres policía, no eres nada». El extraño inclinó la cabeza lento. «Soy su esposo». 3 palabras, no más fuertes que un susurro, pero golpearon más duro que cualquier puño. El matón parpadeó. «Ok, ¿y qué?» El extraño dio un paso más cerca. La brecha entre ellos se redujo a menos de la longitud de un brazo. «La lastimaste», dijo el extraño. «Recoge su bolso». El matón se rió otra vez, pero esta vez se quebró en el medio, un sonido seco y hueco.
No, no hago caridad. La voz del extraño no se elevó, no cambió. Esto no es caridad, es la última petición educada que recibirás hoy. Desde la esquina del vagón, el segundo matón dio un paso adelante, sintiendo que la tensión se tambalea demasiado cerca del colapso. ¿Crees que te tenemos miedo?, preguntó voz más aguda ahora. Nosotros dirigimos esta ciudad, tú solo estás de paso. El extraño finalmente se volteó para enfrentarlo completamente. Su mirada se posó, se asentó y no se movió. He pasado por cosas peores, dijo. Algunos pasajeros realmente se estremecieron. No fueron las palabras. Fue como las dijo, como hechos de un libro mayor. El aire estaba a punto de estallar. El segundo hombre vaciló, luego se detuvo, retrocediendo hacia el primer matón. El extraño no presionó hacia adelante otra vez. Simplemente miró y esperó, y el peso de esa quietud era insoportable. El matón trató de fanfarronear su salida. ¿Sabes qué? Bien, quieres una estúpida bolsa. Se agachó lentamente, recogió el bolso rasgado del suelo con 2 dedos como si estuviera contaminado. Lo sostuvo hacia la esposa del extraño, todavía parada silenciosamente cerca de la puerta trasera. Pero entonces, justo cuando ella extendió la mano, él lo dejó caer deliberadamente. Lo dejó caer. Las manzanas rodaron otra vez. El frasco de mermelada finalmente se deslizó suelto y se agrietó al impacto. «Oh no», dijo con sorpresa fingida. Se resbaló. Un aliento colectivo fue succionado por el vagón. El extraño miró hacia abajo al frasco roto. Mermelada de fresa untada por el suelo metálico como sangre en una escena del crimen. Una manzana rodó hasta que tocó suavemente su bota. Miró hacia arriba. El matón se encogió de hombros, sonriendo, orgulloso otra vez. «Ups». El extraño lo miró fijamente con rostro de piedra. Entonces preguntó casi gentilmente, «¿Tienes una madre?». El matón vaciló. «¿Qué? ¿Una hermana? ¿Qué tiene eso que ver con...?» El extraño se inclinó, ojos ardiendo bajo como carbones. «Entonces deberías saber», dijo. «Aquí es donde te detienes». Otra ondulación pasó por la multitud. El matón trató de mantener su terreno, pero sus pies se movieron ligeramente. Su confianza vaciló. La arrogancia en su postura se desvaneció hacia algo más. Confusión y tensión, luego algo peligrosamente cerca al miedo. Un hombre al otro lado del pasillo susurró, «Habla en serio». Aún no se habían lanzado puños. Aún no había gritos. Pero todos sabían que algo estaba a punto de pasar. Algo ganado e inevitable. El matón se quedó congelado por un momento, atrapado entre el orgullo y una extraña inquietud creciente. El hombre mayor frente a él, el extraño en botas gastadas y sombrero polvoriento, no había levantado una mano, ni siquiera había elevado su voz, y de alguna manera estaba ganando. El matón no lo entendía, y eso lo enojó. Dio un paso hacia adelante otra vez, cuadrándose con el extraño. «¿Crees que puedes asustarme con alguna rutina de abuelo vaquero?». El extraño no respondió. «¿Crees que esto es alguna película?». A un silencio, el matón lo empujó fuerte. El extraño no cayó, ni siquiera se tambaleó. El movimiento fue absorbido, redirigido como empujar contra el tronco de un árbol. El extraño lentamente volteó su cabeza hacia un lado, lo suficiente para mirar a su esposa todavía sosteniendo el bolso roto, dedos temblando. «¿Estás lastimada?», preguntó, su voz baja. «Un poco», dijo ella suavemente. El extraño se volteó, su rostro no cambió, pero algo detrás de los ojos sí. El matón lo vio demasiado tarde. «Esta es tu última oportunidad», dijo. Pero en lugar de retroceder, el hombre hizo lo que la gente como él siempre hace, cuando sienten que su poder se desliza. Atacó. Empujó otra vez, 2 manos esta vez, más fuerte. El extraño dio un solo paso hacia atrás. No por la fuerza, por intención. El segundo matón se acercó ahora también, viniendo por el lado. «¿Crees que te voy a dejar salir de aquí con esa mirada en tu cara?», se burló. «No, viejo. Estás a punto de que te enseñen algo». El extraño ajustó su posición. Aún no había levantado las manos.
El matón sonrió con suficiencia y alcanzó el hombro del extraño. Tal vez para empujar, tal vez para golpear. Nunca hizo contacto. El extraño se movió apenas. Un cambio en el equilibrio. Una ligera caída de su centro de gravedad. Un paso hacia adentro y a la izquierda. Su mano derecha interceptó la muñeca del matón. No tiró, no torció, solo guió. Y el propio impulso del hombre hizo el resto. Se tambaleó hacia adelante, fuera de equilibrio, y el extraño lo dejó ir. Se estrelló contra la pared del metro con un gruñido, una rodilla doblándose mientras se deslizó hacia abajo, aturdido. Gastos se extendieron por el tren. El segundo matón maldijo y se lanzó. El extraño no dudó esta vez. Su brazo izquierdo se disparó hacia arriba, desviando el golpe del hombre fuera de curso, mientras su pierna derecha se deslizó detrás del tobillo del atacante. Con un empujón agudo de la cadera, redirigió el peso del hombre y lo dejó caer al suelo de acero con un golpe plano y resonante. El vagón explotó en ruido, gritos, gastos, teléfonos siendo levantados otra vez, pero el extraño no dijo nada. Solo se volteó y miró al primer matón, ahora mirando con ojos muy abiertos, congelado a medio paso. «Deberías haberte alejado», dijo el extraño. El matón trató de formar una oración, pero no salió nada. El extraño dio un paso más cerca. El hombre retrocedió, luego retrocedió otra vez y chocó contra la puerta cerrada del metro. Miró alrededor. No había lugar a donde ir. Pero entonces, desde una esquina lejana del vagón donde la iluminación parpadeaba y los asientos traqueteaban cerca de la unión entre dos vagones de tren, un cuarto hombre se puso de pie. Nadie lo había notado hasta ahora. Sudadera con capucha puesta, manos profundas en su chaqueta, observando, esperando. No estaba haciendo poses como los otros. No era ruidoso. Solo se movió silenciosamente, deliberadamente. Los pasajeros más cercanos a él se alejaron. Una mujer susurró. «¿Quién es ese?». Pero era demasiado tarde para responder. Mientras el extraño se volteaba para enfrentar a su esposa, el hombre dio un paso hacia adelante. En su mano derecha, una porra corta y gruesa, plástica pero reforzada, del tipo que llevan los guardias de centros comerciales pero con un poco más de peso. La agarró bajo y la balanceó. La porra se arqueó en el aire en un borrón y se estrelló contra el lado del cráneo del extraño, justo arriba de la oreja. El sonido no fue agudo, fue espeso, un golpe sordo y pesado como un bate de béisbol golpeando carne. Las rodillas del extraño se doblaron instantáneamente. Su hombro derecho se estrelló contra el poste de acero a su lado. Su cuerpo se dobló hacia un lado y golpeó el suelo del metro fuerte, su cabeza rebotando ligeramente en el metal. Su esposa gritó. Varias personas gritaron. Alguien dejó caer su teléfono. Y así como así, todo el vagón del metro se volcó al caos. El matón con la porra se quedó parado sobre el extraño ahora, respirando pesadamente, el pecho subiendo y bajando. Su rostro no era arrogante, estaba en blanco, frío, como si esto fuera un trabajo, una tarea. No dijo ni una palabra. El extraño no se movió. Por primera vez, el vagón lo vio quieto. Una mano se contrajo, tal vez un reflejo. Luego nada. El matón de la porra dio un paso atrás respirando por la nariz. Se limpió la frente con la manga, ojos escaneando la multitud como para decir, «¿Ven? Eso es todo lo que se necesita». Un hombre murmuró, «¿Acaba de matarlo?». Otra voz temblando, «No, no, está respirando». El matón que había tirado la bolsa de comestibles antes parpadeó fuerte. «Te dije que era solo un impostor». Su voz estaba más temblorosa ahora. El primero todavía estaba sentado desplomado contra la puerta. La esposa del extraño se arrodilló a su lado, colocando ambas manos en su pecho. «Charles, Charles, mírame». Nada. Su voz se quebró. «Por favor». Y entonces una respiración, superficial pero clara. Los ojos del extraño se abrieron. No ampliamente, solo lo suficiente para saber que todavía estaba en una pelea.
Parpadeó una vez, 2 veces. Sus dedos se flexionaron contra el suelo sucio del metro. El matón con la porra la levantó otra vez. «No te...» Charles, su esposa dijo bruscamente, poniéndose de pie. Su voz no era fuerte, pero era feroz en su claridad. El hombre se detuvo. Luego se burló. «Quédate fuera de esto, señora». Dio un paso hacia adelante. Fue entonces cuando la pierna izquierda del extraño se movió. Apenas, pero fue suficiente. Su codo se plantó detrás de él. Su otra mano encontró el poste. Comenzó a empujarse hacia arriba lentamente, deliberadamente, como un hombre que había caído muchas veces antes y siempre se levantó. El matón que empuñaba la porra vaciló. El extraño estaba sangrando ahora, rojo oscuro corriendo por su sien derecha. Su mandíbula estaba apretada. Su cuerpo se balanceó por un momento antes de enderezarse. Miró al hombre a los ojos, y algo en esa mirada hizo que la porra se sintiera repentinamente más pesada en la mano del matón. El extraño no dijo una palabra, pero todo sobre su cuerpo lo dijo por él. «Ahora es mi turno». Un niño cerca de la puerta de emergencia bajó su teléfono lentamente, como si se diera cuenta de que esto no era contenido. Era algo más completamente. Al otro lado del pasillo, un hombre en un blazer con un auricular Bluetooth simplemente se quitó el dispositivo de la oreja. Una madre sostuvo a su hija cerca, sus ojos vidriosos. No susurró ni una palabra. En la esquina, uno de los matones anteriores tosió una vez e inmediatamente se arrepintió del sonido. El extraño ni siquiera lo miró. En cambio, alcanzó y recogió su sombrero del suelo, sacudió el polvo suavemente y se lo puso. Por primera vez alguien pudo ver claramente su rostro. El niño cerca de la puerta susurró a su madre: «Mamá». «¿Ese es Chuck Norris?». Ella no respondió de inmediato. Miró al hombre, a la forma silenciosa en que respiraba. «A mí no me sienta». La forma en que había entregado un bolso de comestibles roto a su esposa, como si todavía importara. A la forma en que sus puños se habían mantenido bajos pero nunca débiles, asintió solo una vez. Los ojos del niño se ampliaron. A unos metros de distancia, un hombre en una bufanda gris se inclinó hacia una mujer a su lado y susurró: «Creo que ese es Chuck Norris». Ella no respondió, solo apretó su bolso más fuerte. Alguien al otro lado del pasillo murmuró: «¿Viste cómo se movió? Nunca he visto algo así». No en la vida real. En el extremo del vagón, el primer matón, el que había empujado a la esposa de Chuck y tirado su bolso, todavía estaba acurrucado contra la puerta, agarrando su codo dislocado. Miró hacia arriba ahora, ojos parpadeando en incredulidad. Había dejado de burlarse, dejado de hablar, dejado de pretender que entendía el juego, porque ahora finalmente sabía de quién era realmente el juego. Chuck no lo miró, no miró a nadie. Miró la puerta del frente esperando que se abriera, esperando salir de la misma manera que había entrado, sin ser notado, sin anunciarse, e inolvidable. El matón con la porra se quedó congelado, la sangre drenándose de su rostro. La porra tembló en su mano. No había esperado esto. Nadie había esperado esto. «Chuck Norris», tartamudeó. Chuck se volteó lentamente, sangre seca corriendo por su sien. Sus ojos se posaron en el matón con una calma que era más aterradora que cualquier amenaza. «Devuelve lo que no es tuyo», dijo Chuck, su voz apenas por encima de un susurro pero llegando a cada rincón del vagón. El matón con la porra miró los restos esparcidos, las manzanas aplastadas, el frasco roto, el bolso rasgado. Sus manos temblaron. Yo no sabía». «Ahora lo sabes», dijo Chuck. El hombre se arrodilló rápidamente, tratando de recoger los pedazos con manos temblorosas. El frasco se había roto en demasiados fragmentos. La mermelada se había extendido demasiado lejos, pero trató de todas formas, desesperadamente, patéticamente. Los otros matones no se movieron. El segundo, todavía en el suelo, se mantuvo allí, fingiendo estar más herido de lo que estaba. El tercero se hundió más profundo en su asiento, con la esperanza de volverse invisible. Chuck se acercó a su esposa y gentilmente tomó los restos del bolso de sus manos. Sus dedos encontraron los suyos por un momento, steady,
cálidos, familiares. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió, aunque todavía temblaba ligeramente. Ahora sí. Chuck miró al vagón lleno de testigos. Pasajeros con teléfonos bajados, bocas ligeramente abiertas, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. No era solo que hubieran visto a Chuck Norris en el metro. Habían visto a un esposo proteger a su esposa. Habían visto a un hombre trazar una línea y no retroceder cuando fue cruzada. Habían visto que la justicia, la verdadera justicia, a veces viene silenciosamente, con botas gastadas y manos firmes. El tren comenzó a reducir la velocidad. El chirrido del acero sobre acero resonó por el túnel mientras se acercaba a la siguiente estación. Chuck no se movió hacia la puerta todavía. Miró al primer matón una vez más. La próxima vez, dijo, camina. El hombre asintió vigorosamente, ojos llorosos, todavía agarrando su brazo. El tren se detuvo con un silbido. Las puertas se abrieron. Chuck colocó una mano gentil en la espalda de su esposa y la guió hacia adelante. Juntos pasaron más allá de la multitud. Nadie se movió para bloquear su camino. Nadie habló. La gente se apartó no por miedo, sino por... Mientras se bajaron del tren, un hombre cerca del frente se inclinó hacia adelante, todavía agarrando su teléfono, ahora grabando en silencio atónito. No hizo zoom. No gritó. Solo susurró para sí mismo. Ese era Chuck Norris. Y aunque Chuck nunca miró hacia atrás, todos en ese vagón sabían que nunca olvidarían el momento en que se puso de pie. Sangró y siguió de pie. El andén estaba silencioso, no silencioso como el vagón del metro había estado, sino callado como una ciudad conteniendo la respiración por solo un momento antes de que la vida se reanudara. Chuck y su esposa salieron del tren, botas y mocasines aterrizando gentilmente en la franja táctil amarilla que bordeaba el borde. El silbido de las puertas detrás de ellos vino y se fue. El tren aún no se había movido. Nadie adentro tampoco. Era como si el vagón esperara que desaparecieran primero. Chuck no se apuró. Nunca lo hacía. Mantuvo su mano ligeramente en la parte baja de la espalda de su esposa mientras se dirigían por el andén, pasando la primera columna de azulejos, luego la siguiente. Ella lo miró una vez. Él miró hacia atrás. No se intercambiaron palabras, solo una mirada. Familiar, firme, silenciosa. Eso siempre había sido suficiente. Detrás de ellos, las puertas del tren finalmente se cerraron con un golpe pesado. Adentro, los pasajeros permanecían congelados en su lugar, teléfonos todavía levantados, algunos labios todavía ligeramente separados, tratando de comprender lo que acababan de ver. Los 4 hombres en el suelo apenas se movían. Ninguno de ellos trató de seguir. Chuck guió a su esposa hacia la escalera. Ella caminó un poco más lento de lo usual, conmovida, pero no se tambaleó. Él se mantuvo a su ritmo, nunca tirando, nunca empujando, solo caminando a su lado. Paso, zapazo. Para cuando llegaron a la cima, el ruido de la ciudad regresó. Bocinas de autos, charla callejera, la canción aguda de palomas peleando por migajas. La luz del sol se derramó por la rejilla mugrienta de la escalera y salpicó por el rellano de concreto. Chuck se inclinó el sombrero más bajo mientras emergían. Nadie afuera sabía lo que había pasado. Nadie lo reconoció. Nadie hizo preguntas. Y él no ofreció respuestas. Un autobús se detuvo al otro lado de la calle. Un ciclista pasó zumbando. Una mujer se rió demasiado fuerte en su teléfono. La vida siguió sin saber que justo abajo un momento había pasado. Una línea había sido trazada y cruzada. Él y su esposa cruzaron la calle lentamente. Chuck alcanzó su bolsillo y sacó la lista de compras arrugada que ella había escrito esa mañana temprano. Había sido doblada 2 veces ahora, arrugada en las esquinas. Un lado tenía una pequeña mancha roja de su mano. La leyó como si fuera escritura sagrada. ¿Todavía quieres las manzanas?, preguntó. Ella sonrió débilmente. Solo si están maduras. Siempre lo están. Doblaron la esquina. Ningún titular escribiría sobre lo que pasó.
Ninguna medalla sería entregada. Ningún clip viral jamás capturaría el peso completo de ese silencio. Pero para aquellos que habían estado en ese vagón del metro, para el niño agarrando a su mamá, para la mujer con el bolso, para los hombres que pensaron que el poder venía del volumen, nunca sería solo un viaje matutino otra vez. Sería el día que vieron a un hombre sangrar sin caer, proteger sin rugir, pararse sin necesidad de ser levantado. Chuck abrió la puerta de la tienda de la esquina y la sostuvo para su esposa. Una campanilla sonó mientras entraron, y detrás de ellos, la calle se tragó sus huellas como cualquier otra pareja en cualquier otro día. Solo otra parada. Abajo, en el vagón del metro, el silencio finalmente se rompió, no con aplausos o vítores, sino con susurros entrecortados. ¿Eso realmente pasó? Chuck Norris. Chuck Norris estaba en nuestro tren. ¿Viste cómo se movió? ¿Viste cómo no se movió hasta que tuvo que hacerlo? Los teléfonos empezaron a zumbar. Videos comenzaron a subirse. Pero ninguna cámara había captado todo. Ninguna grabación podría transmitir lo que se sintió estar allí cuando las líneas fueron trazadas, cuando se hizo justicia silenciosa, cuando la leyenda se encontró con la realidad en un vagón de metro lleno de extraños. El primer matón, todavía sosteniendo su brazo, miró hacia la puerta donde Chuck había estado parado. «Nunca supe», murmuró. «Nunca supe quién era». «¿Importaría?», preguntó alguien. Él pensó en eso, en la forma en que Chuck había mirado a su esposa. En Mindosche, la forma en que había recogido su bolso roto, como si todavía importara. En la forma en que había dicho «es mi esposa», como si esas 3 palabras explicaran todo. «Sí», dijo finalmente. «Creo que sí». El tren se movió hacia adelante, llevando sus historias con ellos. Pero la historia real, la que importaba, ya había terminado. En una tienda de la esquina, un hombre con un sombrero vaquero y su esposa compraban manzanas. Como habían planeado hacer esa mañana, como si nada hubiera cambiado, como si todo hubiera cambiado. Porque a veces la diferencia entre esas dos cosas es tan simple como un hombre que sabe cuándo pararse y cuándo caminar. Y Chuck Norris siempre había sabido la diferencia. Mientras pagaban por las manzanas, Chuck notó que la empleada lo miraba extrañamente, como si lo reconociera, pero no estuviera segura de dónde. Él simplemente sonrió, tomó la bolsa y se dirigió hacia la puerta. Algunas historias no necesitan ser contadas para